Muy buenos días, chicos. Vamos a iniciar la clase de lenguaje y comunicación. El día de hoy vamos a ver la segunda parte, el segundo tema que viene en este módulo y son los textos discontinuos. Los textos discontinuos son los contrarios a los que hemos visto como textos continuos. ¿Alguno de ustedes me quiere decir qué es un texto continuo o qué características tiene o cuáles son los textos continuos? Ya saben, no importa que no dé toda la información una sola persona, pueden ir ayudándose para que entre todos saquemos esa información, que es con lo que estuvimos trabajando las sesiones pasadas. ¿Qué es texto discontinuo? Perdón, continuo. O características, o cuáles son parte de los textos continuos. ¿Son ellos que están compuestos por oraciones? Muy bien. Son los textos que se forman por ideas corridas, por oraciones, con oraciones, uniendo oraciones que podemos llegar a formar. Una oración con otra oración que formamos. ¿Un texto? Un texto y antes de ello los párrafos. Con oraciones conjuntas formamos párrafos y con los párrafos ya textos completos. Muy bien. Por eso se llaman textos continuos, porque las ideas fluyen continuamente a través de las palabras hasta formar oraciones y con esas oraciones unidas a otras forman párrafos y los párrafos textos de mayor amplitud. ¿Cuáles son los tipos de textos continuos que vimos? Son 8. No importa que no me los digan en orden. ¿Cuáles son? Es descriptivo, retórico, son esos, ¿no? Sí, descriptivo, retórico, ya vamos 2. Narrativo, Narrativo, expositivo, expositivo, argumentativo, argumentativo. Nos faltan 3. Hipertexto, Predictivo. predictivo y nos falta 1. El que nos dice cómo hacer las cosas. Instructivo. Instructivo. Entonces ahí tenemos nuestros 8 tipos de textos continuos y en esos textos continuos vemos que las ideas fluyen de manera amplia en líneas, párrafos y podemos tener un texto, les decía, más amplio. Lo contrario a ellos son lo que veremos el día de hoy, los textos discontinuos. Dis es no. Textos no continuos y que se caracterizan por ser esquemas, por ser diagramas y porque la información, aunque en algunos es muy escueta, es muy breve, en otros es más amplia, pero va fragmentada, no se escribe todo de corrido y vamos a ver aquí algunos ejemplos de ellos. Tenemos aquí, primero les voy a explicar todos y cada uno de estos que aquí aparecen, posteriormente les voy a dar la definición, así que ahorita no van a anotar nada, nada más quiero que me pongan mucha atención y ya después empezamos con el dictado, sobre todo porque lo que ahorita vayan viendo, por ejemplo esto, si se los explico lo van a notar, pero posteriormente hay algunos que están en tinta, aquí en color negro, y otros en azul. Los que están en azul sí se los voy a dictar porque son los que vamos a ocupar, los que son aplicables a nuestra materia. Hay otros donde en nuestra materia no los aplicamos, entonces eso simplemente diré en qué consiste, pero no van a notarlo puesto que no lo necesitaremos nosotros en esta clase. Vamos a ver, los textos discontinuos nos dice son todos aquellos que se realizan en forma gráfica y no lineal y se pueden observar en documentos como los siguientes. Podemos encontrarlos en gráficas, cuadros, tablas, diagramas, formularios, infografías, mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos y mapas geográficos y de todo tipo. Vamos a ver que se llaman discontinuos porque la información no es continua, porque es limitada, porque se tiene que hacer muy breve y a veces siguiendo esquemas. Tenemos aquí, por ejemplo, dentro de ellos, cuadros y gráficos, que son representaciones icónicas de datos y que nos sirve para organizar la información. Y esto es una estadística. Las gráficas son estadísticas. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, que tenemos la de pastel o la de barras o tubular, para ponerlo en un contexto más claro y actual. No sé si ustedes vean las noticias, pero en las noticias luego se ponen esta gráfica de barra en donde nos dice cómo vamos con el coronavirus. Cuando tuvimos el punto más alto, cómo va subiendo o va bajando. Hay momentos en que decimos ya, vamos a la baja porque han disminuido los casos y vamos como en escalerita, vamos hacia abajo, cuando de repente otra vez va hacia arriba. Y entonces empieza a subir, otra vez baja tantito y sube, y entonces luego le ponen así como montañitas para indicar cómo es el movimiento que se va dando. Y eso nos sirve para organizar datos numéricos, datos estadísticos.
Si nosotros utilizáramos, por ejemplo, este diagrama de pastel, lo utilizáramos para decir cuáles son las causas por las cuales los jóvenes en el bachillerato causan deserción. Podríamos decir, bueno, creemos que ha de ser la cuestión económica. Pero ¿qué tal si decimos, y los embarazos también cuentan y por ello muchas chicas dejan de estudiar? Podemos hacer una investigación, hacer encuestas y sacar una estadística para decir cuál es. Y a lo mejor el 71% va a ser por cuestiones económicas y el 29%, que serían las mujeres, se salen por cuestiones de embarazo. Entonces los datos que organizamos a través de nuestras entrevistas, de nuestras encuestas, nos llevan a este resultado. Para ello nos va a servir este tipo de textos discontinuos, cuadros o gráficos. Pero, por ejemplo, ¿creen que esto lo podamos utilizar en nuestra materia de lenguaje y comunicación? Pues no, no lo vamos a aplicar aquí. ¿En qué materia creen que sí podrían aplicar estos cuadros y gráficos? En trigonometría o álgebra, matemáticas. Muy bien, trigonometría, álgebra, matemáticas. Y ustedes todavía no llevan métodos, ¿verdad? ¿O sí? Sí, ¿verdad? Entonces, en esa materia se podrían utilizar porque van a organizar los datos. Entonces, vamos a ver ahora las tablas sí las vamos a ver en un momento más. Las tablas pueden ser cuadros comparativos o pueden ser cuadros o tablas de doble entrada y nos sirve para que en filas y en columnas podamos organizar los datos, poner información necesaria. Y tenemos aquí nuestros ejemplos. Aquí tenemos un cuadro de doble entrada. Se llama tabla o cuadro, ¿eh? Entonces aquí cuadro de doble entrada. ¿Por qué se le llama doble entrada? Porque tenemos a través de columnas, aspecto a comparar Tierra y Marte, a través de las filas vamos a encontrar que tenemos aquí la información que también debemos de completar. Por ejemplo, si vamos a ver los puntos característicos de la Tierra y de Marte, aquí dice aspectos a comparar de la Tierra y de Marte. Eso de manera horizontal. De manera vertical, ¿qué vamos a buscar? Su ubicación en el sistema solar, composición, estructura planetaria, presencia de agua y tamaño. Es como si tuviéramos aquí de manera horizontal, Tierra, Marte y todo esto de manera vertical. ¿Y qué es lo que nos queda? Tenemos que llenar los espacios con la información. En este caso, Tierra, Marte, ubicación en el sistema solar, tercer planeta del sistema solar, cuarto planeta del sistema solar. Composición, metal y rocas es un planeta terrestre, metal y rocas es un planeta terrestre. Estructura planetaria, núcleo de metal recubierto de un manto de roca sólida, a su vez el manto está recubierto por la corteza terrestre. Núcleo de metal recubierto de un manto de roca sólida, a su vez el manto está cubierto por la corteza terrestre. Aquí coinciden. Presencia de agua, tierra. Presenta agua en abundancia en formas de océanos, mares, ríos, lagos y glaciares. Marte. Las fuentes de agua en Marte están congeladas. Y así tenemos tamaño. Y vamos a ver aquí las características que tiene. Por lo tanto, tomamos en cuenta de manera horizontal y de manera vertical para llenar nuestra información. ¿Qué diferencia hay con esta que es una tabla comparativa? La tabla comparativa, nada más vamos a poner de manera horizontal que necesitamos. Aquí ponemos calor y temperatura, son los únicos elementos que vamos a tomar en cuenta y anotamos de manera vertical sus características. Calor es una energía, fluye de la mayor temperatura a menor temperatura, se mide con el calorímetro, unidades caloría o joule. Temperatura es la sensación de calor y se debe a la energía del movimiento de sus partículas, se miden con el termómetro, unidades Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Entonces aquí vamos a encontrar que no tenemos información de manera vertical, por esto no es un cuadro de doble entrada. Si queremos hacer las características o comparaciones entre los planetas, bueno, decimos cuántos planetas como en el anterior, Tierra o Marte, o ponemos a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, o ponemos a todos, entonces lo único que tenemos que hacer es ir agregándole en este lado de manera horizontal en las filas las características, ¿de acuerdo? Entonces, si notan qué diferencia hay entre una tabla comparativa y un cuadro de doble entrada, que es como el de doble entrada es como una escuadra, de manera horizontal y de manera vertical, en tanto que la tabla comparativa solamente de manera horizontal. La demás información la ponemos nosotros dependiendo qué tema estemos tratando. Después de ello tenemos diagramas. Los diagramas son esquemas como estos.
y que se utilizan sobre todo, por ejemplo, en las ciencias. Imagínense anatomía sin diagramas, que nos tengamos que aprender las partes de un aparato, de un sistema o de los huesos sin que sepamos dónde están. Aquí tenemos el corte transversal del encéfalo y vamos viendo cómo se le llama a cada uno de ellos. Si es más fácil, entonces que lo localicemos así, que nos lo aprendamos a que solamente lo veamos todo escrito de manera de texto continuo para poder aprenderlo. Tenemos aquí, por ejemplo, las partes externas del águila que lo componen el ojo, las plumas, el pico y las características que tiene y nos van señalando las partes para que uno las pueda entender. Tenemos aquí mapas. Los mapas son los textos que muestran relaciones geográficas y puede ser de distintos tipos. Aquí les puse un ejemplo. ¿Alguien sabe qué quiere decir estas rayitas o ha visto este tipo de mapas? ¿No? ¿No son de los ríos o algo así? Sí, es un mapa hidrográfico. La hidrografía es el que se refiere, hidro es agua. Entonces vamos a ver aquí los ríos más importantes que tenemos en el país. Están los océanos que nos rodean, están los golfos. También hay mapas de orografía, que son las montañas. Puede haber mapas mineros, mapa de carreteras, mapas de aviación, lo que quieran se puede localizar en mapas. Podemos ahorita, ustedes han de estar ya acostumbrados a ver que se pone el mapa de la República con los colores dependiendo en qué momento se encuentran por el COVID. Qué estados están en rojo, cuáles están en naranja, cuáles están en amarillo, cuáles son los que ya pasaron a verde y vamos a darnos cuenta que es información, pero esto se utiliza de manera geográfica. Eso es un mapa sí en general. Tenemos formularios. Los formularios son textos o formatos que uno tiene que llenar dependiendo de cuál sea la necesidad. Aquí tenemos un ejemplo de un formulario del SAT, es decir, de Hacienda, para ir llenando con los datos que se requieren. Pero se pueden llenar formularios de trabajo, formularios escolares, formularios de todo tipo para poder realizar una información y poder organizarla y observarla. Tenemos después la infografía, sí lo vamos a ver. Una infografía es un cartel. Este cartel nos va a presentar información, se dice información gráfica porque es visual. ¿Cuáles creen que sean las características que debe tener una infografía? Según aquí este ejemplo, ¿qué es lo que ustedes observan? Información. Imágenes. Información, imágenes. Información comprimida, por así decirlo. Sí, breve. Aquí tiene amplia, pero puede ser mucho más breve, con unas cuantas palabras. Y color. Lo más importante. ¿Colores llamativos? Sí, colores llamativos y información, pero sobre todo imágenes. Y se acomoda dependiendo de la necesidad o lo que quiera transmitir quien lo esté realizando. Por ejemplo, aquí se habla de la naranja. Aquí tenemos otro de los 7 terremotos más devastadores del año 2000. Y tenemos aquí donde suceden las localizaciones, información. Pero ¿qué pasa si dicen, no, yo quiero hacer una acerca del fútbol? Bueno, entonces le va a poner en grandote el tema, fútbol, pero lo puede poner en medio, lo puede poner arriba, central, a la izquierda, a la derecha, en grande. Y de ahí depende qué le interesa, solo los mundiales, o le interesa el fútbol de todos los continentes, o el fútbol solo el europeo, o el fútbol nacional. ¿Y qué tal si es un súper seguidor y fan de los Pumas? Entonces va a poner Pumas en grandote y los demás en chiquito. Pero lo mismo hará el de la América y el de las Chivas o el Cruz Azul. Cada uno lo va a ordenar como quiera, dependiendo de su necesidad y de su interés. ¿Qué es lo que sí debe llevar? Imágenes, color e información. Aunque la información puede ser breve, debe llevar mucha imagen. Esas son las características de una infografía porque es información gráfica, es información visual. Tenemos después los otros tipos de mapas. Tenemos mapas mentales, mapas conceptuales. Un mapa mental, siempre les he dicho que tiene forma, se le llama forma radial, porque en el centro está el tema principal y después como rayitos van saliendo las líneas. A estas líneas se le llaman conectores que van a unir los temas con la idea principal. En este caso es el mapa mental. Estamos haciendo un mapa mental de las características del mapa mental. El mapa mental debe llevar un concepto principal al centro.
Conceptos que sustentan al tema principal. Colocar conceptos en el orden de las manecillas del reloj. Utilizan palabras clave. Categorizan y jerarquizan conceptos. Incluyen elementos visuales y agregan colores. Entonces aquí es un mapa mental de las características del mapa mental. Por eso siempre les digo, deben de llevar colores, debe ser muy pocas palabras, debe ser muy escueto y siempre tiene que estar encerrado el tema central y salen las líneas. Por eso digo que parece un solecito y se le llama esquema radial, porque tiene como el radio es el círculo y van saliendo los rayitos. Aquí tenemos otro ejemplo, mapa mental. Nuevamente las características, generación de ideas, fácil asociación de aprendizaje, optimización de tiempo, ayuda de la comprensión y retención, palabras clave, imaginación y pensamiento lógico. El mapa mental tiene la característica de que usa colores, usa imágenes, pocas palabras y que siempre va encerrado. No es va encerrado el tema central. No es necesario que estas vayan encerradas, pueden ir sueltas. Lo que sí es indispensable son los conectores, los colores y deben llevar imágenes. Siempre la palabra principal o el tema principal va en la parte superior central. En esta parte tiene que ir la principal. Como en este caso, la número 1, concepto principal al centro. Es su principal característica y por eso es primero y vamos siguiendo el orden de las manecillas del reloj. Por lo tanto, podemos decir que lo que se encontrara, si fuese un reloj a las 12, es el tema más importante y el que se encuentre a las 11 sería el de menor relevancia. ¿Sí nos queda claro, muchachos? ¿Sí? Después, tenemos el mapa conceptual. Aquí lo que más importan son los conceptos. Deben ser pocas palabras, no debemos rebasar a mejor 10 palabras, tenemos que ser muy conciso y esto se le llama de manera deductiva. Vamos de lo general a lo particular, va a relacionando las ideas, pero aquí todo tiene que estar delimitado. Delimitar es encerrar. El tema central va arriba, el tema o subtemas van abajo, pero igualmente encerrados y cada uno de ellos va a sacar sus propias características. Si pusiéramos aquí como tema central, tipos de textos, lo que hemos estado viendo en este módulo 2, tipos de textos, ¿cuáles serían estos dos subtemas? Textos continuos de este lado y de este otro del lado derecho, ¿qué serían? Descontinuos. Discontinuos, muy bien. Y después de los textos continuos, ¿cuántos elementos, cuántos cuadritos tendríamos que sacar? 8. 8. Y después de esos 8 vamos a poner, por ejemplo, aquí el primer elemento narrativo y aquí descriptivo. Pongo otro cuadrito y pongo las características. Pongo otro cuadrito aquí de las características del descriptivo y así voy hacia abajo. La información va de lo más general hasta llegar a lo particular con los ejemplos. Estas son las características de un cuadro, de un mapa conceptual. Tema central, subtemas, elementos o características. Aquí tenemos un mapa conceptual de las características del mapa conceptual. Vamos a ver aquí, mapa conceptual. Sirve para representar gráficamente el contenido de un texto, se caracteriza por su estructura, su presentación. Por medio aquí va a sacar de selección de conceptos, elementos de enlace, su estructura debe ser jerárquica, su presentación siempre dentro de figuras geométricas. Entonces siempre tiene que estar encerrado en figuras geométricas. Puede ser, como en este caso, rectángulos, cuadros, círculos, triángulos, pero es más incómodo en un triángulo. Generalmente se utilizan rectángulos, óvalos o cuadros para dar la información, pero se dan cuenta siempre debe estar encerrado. Igualmente lleva las líneas que son los enlaces entre una idea y otra y se les llama conectores. Y por último tenemos los cuadros sinópticos. En los cuadros sinópticos vamos a tener las ideas que se organizan de manera horizontal. Si se dan cuenta, si lo ponemos de manera vertical, es como un mapa conceptual. Sin embargo, este se hace de izquierda a derecha. En la izquierda tenemos en la llave más grande la idea general, es decir, el tema. Después las ideas principales, cada una de ellas en sus ideas secundarias, hasta tener los detalles o ejemplos. Muchas veces depende de la información. Quizá en el primero tenga idea principal, las características secundarias y llego ejemplo.
En mi segundo tema a lo mejor no tengo ejemplos y lo pongo hasta las ideas complementarias. En la siguiente sí tengo ejemplos y voy aumentando la información. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de este diagrama de llaves o cuadro sinóptico de los estados del agua. ¿Cuántos estados del agua hay? 3. 3. Y aquí los tenemos: sólido, líquido y gaseoso. En una llave es otra, entonces los estados del agua, abrimos la llave y tenemos 3. En otra llave, el estado sólido es el hielo, y el hielo a su vez se divide, aquí tenemos ejemplos, en nieve, en glaciares y en casquetes polares. El estado líquido, abro otra llave, los encuentro en mares y océanos, lagos y ríos. Estado gaseoso, nubes y vapor y en el aire. Entonces aquí incluso podría haber sacado otras llaves, agua dulce y agua salada. Y entonces puedo ir ampliando dependiendo de mi información. ¿De acuerdo? Entonces se dan cuenta, es esto mismo, pero ya lo estamos aplicando de manera concreta y es lo más amplio del lado izquierdo en idea general hasta llegar a las características esenciales, detalles o ejemplos en la llave de la derecha. Entonces son todos los tipos de esquemas que vamos a trabajar. ¿Y por qué se le llama textos discontinuos? Porque se dan cuenta, sus ideas son muy pequeñas, muy chiquitas, muy concretas y no necesitamos muchas palabras para poder expresarlo. ¿Qué ventajas nos ofrecen los textos discontinuos? Que en una sola imagen podemos tener toda la información y es más fácil que nosotros veamos un mapa o un texto discontinuo para poder estudiar que leer, porque muchas veces cuando se escribe mucho les da flojera decir, ay, leer, no. Y esto, como entre más empeño le pongan, más colores e imágenes, resulta más atractivo y en una sola imagen podemos echar un vistazo rápido y tener toda la información de golpe. Esa es la importancia, que la información nos la presenta de una manera más directa, más rápida, más concreta y es más fácil de observar y por lo tanto de retener y de aprender que con un texto continuo. La desventaja es que tiene que ser muy breve, tiene que ser muy conciso y mucha información no puede caber en esta porque nos lo impide su propia estructura. Si en algún momento les piden realizar en un esquema que organicen una información determinada, ustedes van a decidir, si tienen poca información, puede ser un mapa mental, un mapa conceptual. Sin embargo, si tienen una información que es amplia, que saben que tienen que escribir más, se les recomiendo una tabla. Puede ser una tabla comparativa, un cuadro de doble entrada o un cuadro sinóptico. Son los que admiten más información. Los demás son prácticamente palabras clave. ¿Qué tal, muchachos? ¿Sí queda claro el tema? Ahora entonces, ahora sí les voy a dictar. Van a anotar en el cuaderno el título general, que es textos discontinuos. Textos discontinuos. Textos discontinuos. Bueno, son todos aquellos que se realizan en forma gráfica y no lineal. Son todos aquellos que se realizan en forma gráfica y no lineal. Como los siguientes, 2 puntos y aparte. Como los siguientes, 2 puntos y aparte. Los anotan en forma de lista, gráficas, cuadros, tablas, diagramas, formularios, infografías, mapas conceptuales,
mapas mentales, cuadros sinópticos, mapas geográficos. Mapas geográficos. Muy bien. Punto y aparte. Número 1, tablas. Son cuadros que organizan la información en filas y columnas. En filas y columnas. Y pueden ser cuadros de doble entrada, o tablas comparativas. O tablas comparativas. Punto. Entonces, nuevamente explico, chicos, la diferencia. En los de doble entrada, información en filas y en columnas, es decir, información horizontal e información vertical, y después llenamos simplemente la información. Cuando tenemos las tablas o cuadros comparativos, solamente se pone en la parte superior de todas las filas que necesitemos, y en las columnas vamos a poner la información. Bien. Punto y aparte. Siguiente. Infografía. Es un cartel que presenta información gráfica o visual. Es un cartel que presenta información gráfica o visual. En la que se encuentran imágenes, color e información. Y que se distribuye según las necesidades de quien la realiza. Según las necesidades de quien la realiza. Punto. Entonces les decía, chicos, en las infografías, dependiendo quién la esté realizando, cuál sea su necesidad, qué es lo que quiera transmitir, es a lo que le va a dar importancia. En el acomodo, cómo lo tiene que organizar, si necesita muchas palabras, si necesita pocas palabras. Lo que sí es indispensable es que sí lleve texto, que lleve sobre todo imágenes y colores que llamen la atención, porque es un cartel y además es información gráfica o visual. Punto y aparte. Siguiente, mapa mental. Es un esquema en forma radial. Es un esquema en forma radial. ¿Cuál dijo que era? Mapa mental. Gracias. Es un esquema en forma radial, es decir, circular.
es decir, circular. Punto y seguido. En el centro y encerrado va el tema. En el centro y encerrado va el tema. Coma. Con conectores se desprenden los conceptos relacionados que van unidos por los conectores. Punto y coma. La idea más importante va en la parte superior central. La idea más importante va en la parte superior central. Y en orden de importancia siguen las manecillas del reloj. Y en orden de importancia siguen las manecillas del reloj. Punto y seguido. Se utilizan solo palabras clave. Se utilizan solo palabras clave, coma, colores e imágenes. Solo palabras claves, colores e imágenes. Punto. Bien, entonces recuerden, al centro y encerrado como esto o como esto va el tema. Después con líneas, estas líneas son los conectores y vamos a poner la demás información, pero siempre serán palabras muy básicas, muy concretas y debe de llevar colores y debe llevar imágenes para que sea un mapa mental. Y siempre, la idea más importante se va a encontrar en la parte superior central y de ahí van a avanzar conforme a las manecillas de reloj en el orden de importancia de las ideas. Siguiente, mapa conceptual. Mapa conceptual. Mapa conceptual. Ordena la información de forma jerárquica. Ordena la información de forma jerárquica. Vertical. De forma jerárquica vertical. Punto y seguido. El tema o idea central va en la parte superior. El tema o idea central va en la parte superior. Coma, y hacia abajo se encuentran los subtemas de los cuales se desprenden las definiciones y después las características o ejemplos. Y después las características o ejemplos. Punto y seguido.
Se emplean pocas palabras. Y la información va encerrada y unida con conectores. Y la información va cerrada y unida con conectores. Punto y aparte, último elemento, cuadro sinóptico. También se le llama esquema de llaves. Y ordena la información de manera jerárquica. Y ordena la información de manera jerárquica en forma horizontal. Abriendo nuevas llaves en las ideas principales, coma, en las secundarias, y en los detalles y ejemplos, punto final. Y en los detalles y ejemplos, punto final. Entonces, si observan, les decía que los cuadros sinópticos son como los mapas conceptuales, nada más que estos son horizontales y los otros son verticales. La tarea, van a hacer una tarea y van a hacer un mapa mental con el tema de los textos discontinuos. Mapa mental con el tema de los textos discontinuos. Entonces, les quedaría más o menos de la siguiente forma. Van a poner mapa mental aquí como esto en el centro y en la parte superior derecha, en la parte superior central, van a poner ahí una breve definición. ¿Qué es un texto discontinuo? Son esquemas, por ejemplo, son esquemas. Y después van a poner, pues, los que vimos, de los que sí vamos a utilizar, muchachos, para que no sea tan grandote, de los temas que les dicté. ¿Cuáles son los que les dicté? ¿De los de ahorita? Sí, los que acaban de anotar. El mapa conceptual, el Ajá. cuadro sinóptico, las tablas, infografía y mapa mental. Sí. Mapa mental. Entonces van a hacerlo sobre las tablas, mapa mental, mapa conceptual y cuadro sinóptico. De ellos los van a poner aquí. ¿Qué es un texto discontinuo? Después un mapa mental, características, mapa conceptual, cuadro sinóptico, tabla o cuadro comparativo. Y nada más. Entonces van a hacer su mapa mental de los textos discontinuos. Eso sería todo, chicos. Al rato los subo a Classroom. Me despido porque ya va a terminar la sesión y nos va a sacar. Hasta luego, que tengan muy buen día, muchachos. Hasta pronto. Cuídense mucho, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, maestra. Hasta luego, muchachos.